Buenos días. Antes que todo, me gustaría agradecer y felicitar a la Universidad de Cienfuegos, Carlos Rafael Rodríguez, y al comité organizador y también a las otras instituciones por la organización de este magnífico evento sobre un tema de suma importancia. Muchas gracias por la invitación. Es una inmensa alegría para mí estar aunque sea de forma virtual en Cuba, un país sin dudas extraordinarios, y reencontrar brillantes amigas y colegas. A continuación, espero lograr el objetivo de formular y de compartir algunas reflexiones teórico-prácticas sobre el tema relacionado con la justicia y la inteligencia artificial, y más precisamente sobre la inteligencia artificial y el mundo jurídico, propio como sugiere el título de mi ponencia, para una filosofía de la inteligencia artificial, posibilidades y límites. Así, dividiré mi reflexión en dos partes, aunque las dos están estrictamente relacionadas el una con la otra. En la primera parte me centraré especialmente sobre el mundo digital y a seguir en la segunda parte sobre el mundo jurídico. Sin abusar mucho del tiempo a mi disposición, he pensado también en formular algunos interrogantes, porque creo que la tarea de la filosofía es doble. Debe realizar el análisis de las preguntas, pero también la síntesis de las respuestas. Dicho en otras palabras, una filosofía sin preguntas claras es estéril y una filosofía sin respuestas convincentes es inútil. La filosofía nos ayuda y debe ayudarnos a comprender y acceder a la complejidad del mundo, de la realidad que estamos viviendo, y también observar cómo nos concebimos, cómo interactuamos y cómo nos relacionamos, no solamente entre nosotros mismos, sino también con el mundo externo. 13 revoluciones científicas, copernicana, darwiniana y freudiana, han tenido un impacto importante en la forma en que pensamos sobre nosotros mismos. Al cambiar nuestra comprensión del mundo exterior, también ha cambiado nuestra comprensión de nosotros mismos. Por lo tanto, con estas 13 revoluciones científicas, podemos decir que se eliminó a la humanidad del centro del universo. Se demostró que todas las especies vivas evolucionaron con el tiempo a partir de ancestros comunes a través de la selección natural, y así se desplaza la humanidad del centro del reino biológico. Se reconoce que la mente también es inconsciente, de modo que no estamos inmóviles en el centro del universo, ni anormalmente separados y diferentes del resto del reino animal, y estamos lejos de ser mentes enteramente transparentes. Sigue entonces que estas 13 revoluciones se pueden considerar como partes de un proceso unitario de reconsideración de la naturaleza humana. Pero algo está pasando y que profundamente está impactando sobre la comprensión de nosotros mismos y del mundo. Desde la década de 1950, la información y las tecnologías digitales han comenzado a cambiar el concepto de quiénes somos en muchos sentidos, dando origen a la cuarta revolución, es decir, a la revolución digital. Por ejemplo, en 1957, John McCarthy utiliza por primera vez la palabra inteligencia artificial con el objetivo de crear una máquina capaz de simular el aprendizaje de la inteligencia humana. En pocas palabras, hemos empezado a deconstruir y descubrir que no somos entidades aisladas, sino agentes informacionales interconectados que comparten con otros agentes biológicos y artefactos de ingeniería un entorno global compuesto en última instancia de informaciones. Y esto ha sido llamado, por ejemplo, infosfera. En los últimos años, la idea de que una forma de inteligencia artificial pueda acompañar a la inteligencia humana se ha vuelto cada vez más popular. En este sentido, para introducir un discurso filosófico sobre la inteligencia artificial, el primer paso que damos es preguntarnos qué es la inteligencia. No tenemos una definición o una respuesta a esta pregunta, sino tenemos muchas definiciones. En un estudio de 2007, por ejemplo, se enumeraron 71 posibles definiciones de inteligencia, sin llegar a compartir la definición de inteligencia. Sin duda la palabra es ambigua, puede referirse tanto a la gente como al comportamiento.
Pero, ¿qué hace que un agente sea inteligente? Y también, ¿qué hace que el comportamiento de un agente sea inteligente? Además, si no tenemos una definición de inteligencia humana como punto de partida, es decir, una inteligencia estándar, ¿cómo podemos lograr más inteligencia? ¿Y cómo podemos hacer una comparación entre inteligencia humana e inteligencia artificial? En término general, la relación entre humano y artificial puede ser desarrollada en dos direcciones. La primera se basa en la primacía de la inteligencia humana como forma prototípica de cualquier posible intelecto. Esta visión implica un conflicto entre lo humano y lo artificial que se manifiesta a través de la dialéctica del amo y del esclavo, donde ahora uno, ahora el otro, puede estar en las dos posiciones. Entonces, la relación entre lo humano y lo artificial se caracteriza por la autonomía y la dependencia, el dominio y la servidumbre, conllevando el peligro de que una inteligencia artificial diseñada para servir a los seres humanos se transforme en una dominación real sin posibilidad de liberarnos y que se manifiesta constantemente a través de un poder sin precedentes fuera de la especie humana. Por otro lado, la relación entre inteligencia humana e inteligencia artificial puede ser entendida como colaboración y complementariedad en muchas actividades, como por ejemplo en el cuidado, en el mundo laboral, en la medicina, en la guerra e incluso en las relaciones sentimentales, ya existe esta forma de convivencia. Esto genera la necesidad de repensar y redefinir obligaciones, derechos, deberes y responsabilidades. Dicho de otra manera, lo artificial podría ser un sujeto jurídico parecido a un sujeto jurídico humano. Ya la inteligencia artificial tiene un impacto económico y social y cada día ya está cambiando nuestra manera de interactuar con el ambiente y con los otros seres. Pensamos, por ejemplo, en todos los sistemas de inteligencia artificial que imitan comportamientos inteligentes en mansiones o tareas de alto perfil intelectual. Nuestra realidad ya se caracteriza por la pervasividad de la tecnología con todas las consecuencias que derivan. Ahora bien, y más allá que eso, en esta segunda parte mi propósito es intentar abordar el tema a partir de la pregunta ¿por qué el derecho? O mejor dicho, ¿por qué la inteligencia artificial se entrelaza con el mundo jurídico? El derecho impregna, empapa, penetra, impacta nuestras vidas. Toda nuestra vida se rige por reglas y el derecho nos acompaña en nuestras acciones. Es como una sombra que nos sigue siempre. Entonces se vive el derecho también de una manera espontánea y no solo. Sigue que el derecho es un hecho humano, no existe en el tiempo y en el espacio, un lugar donde no existe el derecho como sistema de reglas. En todas las comunidades, esta siempre está presente una trama de regla que disciplina, regula comportamientos. Entonces, ¿a qué sirve el derecho? Un interrogante que se encuentra constantemente en todas las discusiones, porque implica también y necesariamente otros interrogantes conectados, como por ejemplo, ¿cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es la origen mismo del derecho? Así, a partir del derecho se puede estudiar también a través de los mitos y la mitología. En particular, mi referencia es a Platón y a su diálogo denominado Protágoras, donde se encuentra el mito de Prometeo y Epimeteo. Así, de manera muy sencilla, Platón nos cuenta que en una época en la que existían los dioses, pero no las especies mortales, ellos modelaron a las criaturas mezclando tierra, fuego y otras materias. Prometeo y Epimeteo fueron encargados de dotarlas de facultades. Epimeteo se ocupó de distribuirlas, otorgando a unas fuerza, a otras rapidez, armas o habilidades especiales para que ellos puedan sobrevivir. Se aseguró de que ninguna especie fuera aniquilada y les proporcionó medios para protegerse del clima y obtener alimentos. Así, cada especie recibió lo necesario para mantenerse y continuar su descendencia. Pero él se olvidó de la especie humana y cuando Prometeo se da cuenta de esto, es decir, que ve a todos los animales armoniosamente
equipados, y al hombre en cambio desnudo, sin calzado, sin abrigo e inerme, ante la imposibilidad de encontrar un medio de salvación para la especie humana, Prometeo decide robar a Hefesto y a Atena la sabiduría de las artes, junto con el fuego, ya que sin el fuego era imposible que aquella fuese adquirida por nadie o resultase útil, y se la ofrece así como regalo a la especie humana. Pero la sabiduría de las artes no es suficiente. Prometeo observa que los individuos se reúnen en comunidades, pero no logran sobrevivir tampoco ante los ataques de los animales. Falta la sabiduría política. Entonces Zeus, temiendo que la especie quedase exterminada por completo, envió a Hermes para que llevase a todos los individuos el pudor y la justicia. Es decir, hay dos, se dice. Son estos regalos que permiten a la comunidad de sobrevivir. Entonces, ¿qué nos dice el mito? El mito nos dice muchas cosas. Antes que todo, el mito nos dice que la sabiduría de las artes, es decir, la sabiduría técnica, no es suficiente a solas para sobrevivir. Por eso es indispensable la sabiduría política. El ser humano es un ser finito, es decir, que no puede considerarse infinito. Necesita de la sociedad para sobrevivir y también vivir. Dicho de otra manera, necesita de seguridad y para mantenerse en vida necesita también de los otros, de los demás, así como de las relaciones sociales. El mito también nos dice que el ser humano no tiene en cuenta del entorno natural, porque trata de construir un mundo a su imagen. Básicamente el individuo proyecta todo sobre sí mismo. ¿Y esto qué quiere decir? Nos dice que no tiene la capacidad de reconocer el límite. Significa no tener el sentido del otro. Entonces el derecho nos sirve para reconocer el límite como una dimensión recíproca, mejor, de reciprocidad también en la diferencia. La política, así como bien común, es entendida como capacidad de vivir con el otro. Por otro lado, el pudor aidos significa también tener el límite hacia el otro que puede permanecer en la alteridad, pero manteniendo el diálogo. Di que la justicia es el pudor, que se puede también traducir y reformular como respecto de los límites. Para concluir, el mito nos demuestra cómo en el derecho está incluida la noción de límite. El derecho es la medida de las relaciones sociales y sirve para guiar, conducir y preservar la vida de relaciones, porque es el equilibrio y la convivencia al mismo tiempo nos permite reconducir las acciones y los comportamientos dentro del límite. El derecho rechaza de manera categóricamente el exceso, porque el exceso significa superar el límite. ¿Cómo contestamos entonces a la pregunta inicial? ¿Por qué el derecho? ¿O para qué sirve una filosofía de la inteligencia artificial? Estudiar el derecho es una de las experiencias más importantes para contribuir a cambiar el mundo y hacerlo mejor. Nos permite tener en cuenta que las tecnologías digitales no son solo herramientas que simplemente cambian la forma en que interactuamos con el mundo. Son sobre todo sistemas que modifican la naturaleza intrínseca, la ontología del ser y de todo lo que tocan. Por ello, para entender el derecho en su dimensión teórico-práctico y su relación con la inteligencia artificial, ineludiblemente necesitamos un profundo sentido crítico. Muchas gracias por la atención y agradezco a todas las personas con las cuales estoy compartiendo esta mesa de discusión, así como a todas las personas que nos están acompañando.